Éxodo capítulo 7. En este capítulo se nos narra la primera plaga que Dios manda a los egipcios por la necedad de Faraón de no dejar ir al pueblo de Israel. Así que quiero enfatizar tres cosas. Número uno, quiero enfatizar esa expresión que se repite mucho, donde Dios dice, endureceré el corazón de Faraón. Aunque ya lo había hecho en un video anterior, quiero decir que esto no se debe entender como si Faraón quisiera hacerle bien a Israel y Dios no se lo permitió. No, Dios deja a Faraón porque Faraón ya había decidido no dejar ir al pueblo de Israel pase lo que pase. Entonces Dios, esa expresión es que Dios lo dejó hacer lo que él quería. Alguien dijo que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje como estemos. Si Dios no interviene, nuestro corazón se va a ir endureciendo más y más, pero no es porque Él lo quiera, sino porque hay un deseo de nosotros de no hacer lo correcto. Bueno, quería aclararlo. Punto número 2 que quiero enfatizar es la prueba que Moisés y Aarón le dan a Faraón para demostrarle que el Dios omnipotente, el Dios creador, le está pidiendo que deje ir a Israel. Y esta prueba es que Aarón echa su vara en el suelo y ahí enfrente de Faraón se convierte en una culebra. Esta señal ya la habían hecho antes con los ancianos de Israel y vuelven a hacerla como una prueba para que Faraón acepte la orden. Y lo interesante es que lo mismo hicieron unos hechiceros de Egipto con sus encantamientos, dice la Biblia. Aparentemente esto no fue mera magia. Yo creo que era, y muchos intérpretes dicen que era una obra diabólica, una obra ocultista, demoníaca. Pablo ya nos dice en el Nuevo Testamento que el diablo, Satanás, usa con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Así que debemos tener cuidado de no dejarnos guiar por los milagros o señales. También el diablo lo hace y usó a estos dos hechiceros. Pablo también da sus nombres en segunda Timoteo 3, 7 y 9. Él da sus nombres, Janes y Jambres. Dice que resistieron a Moisés. Ellos fueron los hechiceros que hicieron esto. Pero no se quedó ahí la historia, sino que la vara de Aarón o la culebra que Aarón tenía, dice que se come a las otras dos culebras, ¿verdad? Entonces, ahí se demuestra el poder superior de Dios con respecto a cualquier hechicería y a cualquier encantamiento que los egipcios pudieran tener. Y número 3, lo que quiero enfatizar precisamente es la primera plaga. Hay 10 plagas que van a venir. Y se pueden dividir en las siguientes, 3, 3 y 3, o sea 9. La última es la plaga, la muerte de los primogénitos, pero se pueden dividir las primeras 9 en grupos de 3. Lo que pasaba era que en las dos primeras Dios daba una advertencia y en la tercera no había aviso, solamente venía la plaga. Así las podemos ver. Esta primer plaga es importante que la veamos como literal, así como todas las demás. No son simbólicas, son completamente literales. Y además de eso, aunque pudiera haber una causa científica, algún fenómeno físico, natural que se dio, lo importante, lo interesante es que se dio precisamente en ese momento y bajo las órdenes de Moisés, de Aarón, que obviamente estaban llenos de autoridad de parte de Dios. Esta plaga dice la Biblia que alzó la vara y la golpeó las aguas y allí mismo se hicieron las aguas en sangre. Los peces murieron, el río se puso asqueroso, los egipcios no podían beber de esa agua. Hubo sangre por todo Egipto. Imagínense lo terrible, ¿no? La sangre, su olor, fue completamente horrible. Dice ahí que los hechiceros hicieron lo mismo. Pero fíjense lo interesante, en vez de convertir la sangre en agua, o sea, revertir el milagro, revertir la plaga, ellos hicieron más agua en sangre. Lo que quiere decir que el diablo no puede purificar las cosas, el diablo no puede reconstruir nada. Lo único que puede hacer el diablo es hacer el mal. Ahora, este es el significado, uno de los significados. Se decía que el dios egipcio Num era el guardián del Nilo. Y esto demostró que pues ese dios no podía protegerlo. Se decía que el dios Hapi era el espíritu del Nilo. Entonces fue abatido por esta plaga.
Y se pensaba que el gran dios Osiris tenía el Nilo como su torrente sanguíneo. Con esta plaga, realmente sangró. El Nilo mismo era adorado como un dios. Así que aquí mismo estamos viendo cómo el Dios de Israel lo derrota. Es decir, la naturaleza no es Dios, los bosques, ríos no son Dios, son creación y el creador es Dios. Jesucristo es el creador y aquí le está enseñando Dios a Faraón quién es Jehová de los ejércitos. Él dijo, yo no conozco a Jehová. Bueno, Dios se le está presentando diciéndole, yo soy el Todopoderoso y tus dioses no son nada. Así empezaron las 10 plagas del pueblo de Dios hacia el pueblo Egipto.